Hola, buenas noches a los del aula virtual. ¿Me escuchan? Buenas noches. Bueno. Bueno, vamos a empezar como siempre. Si alguno tiene alguna duda con lo que venimos viendo hasta ahora. Si alguno tiene alguna duda con respecto a los prácticos que se estuvieron viendo hasta ahora, me puede plantear y vemos cómo, si podemos. Profesor, la semana pasada tuvimos clases con la profesora Melloca, Sí. en el cual vimos un práctico de impuestos, pero no estoy seguro si ella lo llegó a resolver o no. No sé si va a subir la resolución o no a la hora del plato. O sea, el lunes y martes de la semana pasada, ella como explicó cómo hacer un práctico o algo, pero no sé si lo llegó a resolver. Hola, ¿qué tal? Sí. No sé si va a subir ahora. Hola, hola. Hola. No sé, le voy a preguntar. Los 6. Uno más que la vez pasada. Bueno. ¿Está? No, no, en el pizarrón no. No, inclusive creo que ni pizarrón vamos a ocupar hoy, porque el práctico es especial. Gracias. Bueno, chicos, ¿alguna duda con respecto a algún práctico anterior? ¿No? ¿Sí? ¿Vos tenías algo? Es que ahora es el momento de las preguntas bobas. El problema. Ajá. Pero es por esa, como la cantidad de acciones lo recupero por y la diferencia de intereses y el resto. No estoy entendiendo, o sea, es un fondo común de inversión. Vos, cuando, digamos, ingresaste al fondo común de inversión, es sencillo. A vos te dan cuotas partes. Cuotas partes que puede ser el número entero o generalmente son números fraccionados. Es decir, vos te dan, por ejemplo, 0,23538 cuotas partes, ¿no? Porque la cuota parte está 5.875.000 pesos, pero vos depositaste solo 200.000 pesos, entonces te dan un 0,022318, ¿no? El valor de esa cuota parte varía conforme se va apreciando, ese fondo común va ganando intereses o diferencias de cambio, diferencias de cotización de acciones, lo que depende a qué se dedique el fondo común. Es decir, si el fondo común es de compra-venta de acciones, no son intereses, son revalorizaciones de las acciones que compró el fondo común. Entonces vos lo que ganás es la diferencia entre lo que aportás al fondo común y cuando retirás la diferencia es una ganancia. Puede ser por intereses si es un fondo común de plazos fijos, o no necesariamente puede ser por intereses, puede ser un resultado por inversiones transitorias. ¿Se entiende? O sea, no necesariamente va a ser un interés el resultado que te genere el fondo común de inversión. ¿Ah? Obviamente que
Cuando vos haces la adquisición del fondo común de la parte esa del fondo común de inversión, estamos hablando de que lo hiciste antes del cierre del ejercicio que estás auditando. Lo que vas a hacer simplemente a la fecha de cierre del ejercicio que estás auditando, si todavía no enajenaste esa participación en el fondo común, vas a ver cuál es la cotización actual, lo multiplicás por tu porcentaje de tenencia y tenés la ganancia realizada. Es directo. En vez de decir, compraste a 217.000 pesos y hoy vale 232.000 pesos y ganaste 15.000 pesos. Ahí ya le pones el nombre de acuerdo a qué. Resultado de inversiones transitorias. Puede ser. Resultado fondo común de inversión. También. No necesariamente van a ser intereses, porque intereses propiamente dicho, se refiere a algo que vos sabés que necesariamente va a generar ese interés. Por ahí el fondo común puede variar. Puede ser, sí. No hay... Estamos viendo dudas de los prácticos dados hasta ahora. ¿Sí? Es el momento. Espera, ¿vos me querías consultar algo? ¿Porque viniste antes? Dale. Y después, ya en el ejercicio siguiente, tuvieron la devolución de bien, tendría que ser ventas de devolución. Después del ejercicio siguiente, ¿se aplica o no se aplica para corregir el saldo de las ventas? Se aplica, sí. Sí, porque, digamos, vos me decís se perfeccionó la venta, no se perfeccionó la venta. Mientras, si hubo una devolución es porque no se termina de perfeccionar la venta. Hay un plazo de... Y en general la empresa va a tener un plazo establecido dentro del cual se aceptan las devoluciones o no. Habría que verificar bien la parte legal de cuál es el producto que se está enajenando para ver si existe un plazo legal dentro del cual el cliente puede volver. Puede ser que vos no permitas la devolución, que vos digas, bueno, esto es venta sin devoluciones. No necesariamente. Distinto es el caso para algunas cosas que podés enajenar y que por el bien mismo que estás enajenando tenga una falla, tengas la obligación de recepcionar el bien por haber estado fallado en cierta forma. Por ejemplo, un electrodoméstico, un auto, ese tipo de cosas que vos sabés que si está fallado, la empresa te tiene que o reparar el bien o restituirte uno de similares características o devolverte la plata. Pero la venta se va a terminar de perfeccionar si dentro del plazo normal no hay devolución. Porque si hay devolución es porque no terminaste de venderle lo que el cliente te estaba demandando. ¿Por qué te va a devolver? Tiene que tener una razón válida para devolverte el bien. Es decir, si yo le pido al ente que me venda 10 sillas y el ente me manda las 10 sillas como lo pedí, del tamaño que le pedí, del color que le pedí, con los materiales que le pedí, ¿por qué le voy a devolver? Ahora, si me manda otra cosa, y lo más probable es que le devuelva. Entonces, no se termine de perfeccionar la venta porque ellos no me mandaron lo que yo le pedí. Entonces, por ahí para llevarlo a un extremo, ¿no? Vos, el ente, le vende un crucero a una empresa y la empresa le había pedido un barco de transporte, de carga, no un crucero con habitaciones y pileta. Entonces,
un monto muy importante, el último día le envió el crucero y todo, le mandó el crucero antes del cierre, le facturó, hubo venta, y no, porque le mandó un crucero cuando le había pedido un barco de carga. Por más que le haya facturado, le haya enviado el bien y todo lo que quiera, no te van a devolver porque la empresa que te compró quería para transportar bienes, no para transportar personas. Entonces, por ahí llevarlo al extremo de alguna situación te ayuda a entender que no necesariamente se perfecciona la venta porque te mandé el bien. Porque te facturé el bien, te mandé el bien. ¿Se entiende? Bueno, los que están ingresando, que son pocos, cada vez menos, y estamos viendo consultas de... Sí, consultas de los prácticos que estuvimos viendo hasta ahora. Ah, acá hay una. A6. No lo termino de entender. Vamos a ver si tengo la 6. ¿Alguno tiene la 6? ¿Ahí? ¿Eh? Acá está. Acá está. El A6 con el producto X, las 5 unidades, porque no lo termino de entender. Bueno, el A6, en este caso, el producto X era el que se... Está bien. Con las 5 unidades del producto X. El tema es el siguiente. Para que lo entiendan, a ver si lo entienden de esta forma. Nosotros estamos en el periodo objeto de auditoría, ¿no? Con anterioridad al cierre del ejercicio, se hace un corte de la documentación y lo que hace la empresa es, para llegar a la información acá al cierre, a esta información que estaba el 26, le suma las compras y le resta las ventas. Pero, con respecto al producto X, el producto X tiene el movimiento anterior a ese corte de documentación, a este corte acá. Entonces, ese movimiento anterior no puede estar explicando una diferencia dentro del periodo entre la fecha de corte que estamos analizando y la fecha de cierre de ejercicio. Es decir, esas 5 unidades del producto X fueron una compra, pero del día 24, anterior al corte de documentación, es decir, es el remito 2499, anterior al 2500, que fue el último emitido en el momento en que se hizo el corte de la documentación para tomar la existencia a esa fecha. Entonces, para poder explicar la diferencia que había, digamos, para poder llevar las existencias desde el día 26 hasta el día 31, no tengo que tomar un movimiento anterior al día 26. Tengo que tomar los movimientos que ocurrieron entre el día 26 y entre el día 31, que estuvieron, en cierta forma,
vinculados a la información posterior al primer corte y anterior al segundo corte. Es decir, que estuvieron entre el primer corte y el segundo corte, que es la fecha de cierre. ¿Se entiende, Marcia? Sí, usted dijo en clases que se había registrado una venta que nunca se hizo. Entonces eso me confundió porque al estar con fecha, el remito 24 del 12, sí es anterior, pero en el análisis de movimiento de stock figura con fecha 27. Y mi interpretación fue como que... No figura con fecha 27. Figura como ventas entre el 27 y el 31. Y el tema es que fue hecha anterior al 27. Fue hecha inclusive anterior al 26. Fue el día 24. Ok. ¿Entendés? En el análisis de stock, la empresa utiliza esas 5 unidades como diciendo esa venta se produjo entre el 26 y el 31. Cuando ustedes tienen un problema, limpien todo, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a dar otro ejemplo para que se entienda, un ejemplo numérico distinto, ¿no? A ver cómo lo dibujo para que ustedes lo entiendan. Pongamos que la empresa tenía, en la muestra tomada del 26, según la empresa había 6 y según la revisión había 6, ¿no es cierto? Pongámosle que no hubo ningún movimiento vinculado al producto X, salvo la venta de esas 5 unidades el día 24. Quiere decir que acá tenía 6 según la empresa y tenía 6 según la auditoría. Si hubo una venta acá de 5 unidades, quiere decir que la empresa acá tenía 11. ¿No es cierto? Vendió 5 y se quedó con 6. Esas 5 no van a explicar un movimiento de 5 unidades con posterior a la toma de inventario porque esa venta fue anterior a la toma del día 26. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí, Marcia? ¿Eh? Ah, perfecto. Bueno. Bien. ¿Alguna otra duda? Básicamente los 4 rubros del activo que vimos son café banco, bienes de cambio, créditos por venta y bienes de luz. Inversiones transitorias. Inversiones de cambio. ¿Todo el activo? Lo que tenés como inversiones transitorias lo podés... Algo podría que
Lo que tenés como inversiones transitorias lo podés ver como inversiones permanentes también, es lo mismo, o sea, solo que en lugar de vengar intereses, ves distintos tipos de cotizaciones. ¿Ves? Pues sí, bueno, tengo inversiones en sociedades que no son controladas ni vinculadas. ¿Cómo las evalúo? En el momento de adquirir esa participación tiene una evaluación, en el momento de cierre va a tener otra evaluación de acuerdo a qué tipo de inversión sea. La diferencia entre los dos momentos va a ser el resultado por la evaluación de esa inversión. Es decir que, si ustedes se fijan, nosotros más o menos con 10, 20 tareas básicas, en cierta forma, estamos en condiciones de revisar cualquier cosa, porque simplemente lo que tenemos que hacer es ver qué hizo la empresa, cómo contabilizó algo, y como ustedes estudiaron mucho y tienen muchos conocimientos, saben qué es lo que debería haber hecho la empresa en ese momento cuando dio de alto en activo, dio de bajo en pasivo, reconoció un resultado por alguna razón, entonces pueden proceder a un ajuste si ustedes creen que corresponde para corregir la inconsistencia que detectaron. Así de sencillo es. Es tan sencillo que hasta a veces parece increíble. Lo que pasa es que es complicado desde el punto de vista de, al momento de agarrar el parcial, tener toda la concentración y poder determinar dónde hay una inconsistencia y cuál es el grado de la misma, digamos. Algo que, esto creo que usted ya lo dijo, pero le consulto para estar seguro, digamos. Nosotros en el inicio de clase que resolvimos en muchos, siempre había asientos mal registrados que había que corregirlos. Y nosotros, ¿Había que qué? Perdón. Asientos mal registrados perfecto, sí. que ajustarlos o corregirlos. Sí. Y nosotros muchas veces lo que hicimos fue decir, a partir de un esquema así, decimos, la empresa hizo este asiento, Sí. debería haber hecho este asiento. Y se corrige, y en base a lo que hizo y a lo que debería haber hecho, se corrige con tal asiento. Ajá. Por lo cual nosotros el asiento ajuste que hacemos es el asiento de corrección. Ajá. Ahora, existe también la posibilidad de que nosotros para una mejoría por ahí, directamente demos de baja el asiento que hizo la empresa y registremos el asiento correcto que debería haber hecho. Mientras el resultado final en el mayor de la empresa sea el que corresponde, podés ajustar, como yo le decía, te hicieron 25 ventas de $1. Contabilizaron 25 ventas de $1, ¿no? De $1 cada una. ¿Vos podés corregir las 25 de a una o las 25 en un solo asiento? Para mí es lo mismo. El tema es que en el mayor de la cuenta se refleja el monto que debe quedar reflejado en los estados contables al cierre. Si vos podés revertir el asiento que hizo la empresa y hacer el asiento como corresponde, o hacer simplemente el ajuste. De las dos formas, si vos mayorizás el saldo de la cuenta, te debería dar el mismo monto. Y eso es lo que demuestra que vos entendiste y supiste ajustarlo. Que el monto que queda finalmente en el mayor de la cuenta coincida con el que debe ser expuesto en los estados contables. Eso es lo que te demuestra que vos entendiste y pudiste llegar al resultado. Por eso yo por ahí muchas veces en varios rubros le recalco. Yo lo digo vulgarmente, no vayan haciendo así como quien tira mierda al río, sino que piénsenlo en forma general, véanlo y digan, bueno, tengo 3 clientes que son incobrables y que suman 10.000 pesos. Quiere decir que mi previsión para deudor incobrable tiene que ser 10.000. Si yo tenía un saldo al inicio de 2.000, por decir un número cualquiera, yo no puedo incrementar en 10.000, porque ahí mi previsión queda por 12.000. Ya está mal.
¿Qué está mal? Reconocí mal los resultados del ejercicio. Determiné mal los resultados del ejercicio. Subvalué mis créditos por venta. Entonces, tienen que aprender a que se tienen que entender, creo que lo entienden. La contabilidad es el método de la partida doble es sensacional, es una cosa magnífica y que hace muy sencillo todo, porque nada está descolgado del resto, nada es individual, o sea, todo es por partida doble, entonces si ajustan un lado tienen que ajustar otro, y eso automáticamente le regula la operación en cierta forma. Se dan cuenta que tienen que corregir algo, porque si no, por ahí, qué sé yo, si tenían que corregir solo una cuenta, es más difícil entender, pero sabiendo que cualquier cosa que toquen, cualquier cuenta que toquen va a estar vinculada con otra, tienen que pensar bien para ver cómo se compensa y se equilibra. Consultas. Tienen bien clarito método de diferencia de inventario, método de inventario permanente. Tienen bien claro los saldos de inicio con respecto al cierre. Tienen bien claro que en el práctico todo está bien hecho, salvo que le digamos que algo está específicamente mal hecho o que de los indicios del práctico surja que hay algo mal hecho. Si no, el resto está todo bien. Entonces, y en el caso que no le digamos, el método utilizado es diferencia inventario. ¿Ah? Bueno. Vamos a ver el práctico. Este práctico es una revisión analítica. Acá no hay prácticamente un resultado, sino que es, en cierta forma, analizar, aplicar el criterio profesional que vinieron desarrollando desde que iniciaron sus estudios en esta casa de altos estudios. Altos estudios significa que estudian en un primer piso, en un segundo piso, en un tercer piso. Y la idea de la revisión analítica, ¿cuál es? Poder detectar algún tipo de inconsistencia, ¿cómo es que no es inconsistencia la palabra, sino de algún tipo de incorrección en los estados contables a través del análisis de la información relacionada entre la misma cuenta o entre algunas cuentas con otras cuentas. Es decir, por ejemplo, me está secando la boca, che. Por ejemplo, las ventas con las ventas. Por ejemplo, el primer dato que tienen en la caja de X0 con la caja de X1. Caja X0, 80 pesos. Caja X1, 1090 pesos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Necesito hacer algún tipo de análisis posterior? ¿Qué piensan ustedes? Por ahí yo creo que, no sé si se me escucha. Sí, se escucha. Que hubo un aumento desmedido de más del, como dice ahí, intuyo yo que la evolución horizontal es el X1 dividido el X0. Exacto. Y por ahí no es congruente con lo que varió de bancos. Por ahí bancos también, o sea, que uno por ahí puede decir, dejó de tener la plata bancarizada y la pasó a caja, pero
no dan los valores ahí, por lo menos en la parte de tenencia en efectivos de cobranza. Está bien, pero digamos, ¿a qué conclusión llegás con respecto a que es desmedido con eso? Cobró mucho, dio mucho. Esa es la conclusión. Tendría que ver las otras cuentas para saber por ahí el motivo de Claro, por eso. por qué se exacerbó tanto el cobro en efectivo. Claro. La idea acá es ir tirando ideas y ir viendo qué observan ustedes de estas situaciones. Evidentemente acá hubo un movimiento importante de efectivo a la fecha de cierre. Bueno, ahí habría que analizar. ¿Qué se puede analizar? ¿Algún tipo de promoción por venta en efectivo? ¿Algún tipo de... ¿Qué más puede ser? ¿Un recupero de una inversión? Claro, las inversiones, por ejemplo, disminuyeron, pudo haber sido un recupero de la inversión para hacer frente a ¿qué? El pago de sueldos y de aguinaldo, porque a la fecha de cierre, si es 31/12 de X0, recuerden que generalmente las empresas abonan sueldo y aguinaldo con el mes de diciembre. Entonces, pudo haber sido un préstamo que se tomó para pagar deuda, pudo haber sido un recupero de una inversión, pudo haber sido una promoción por venta en efectivo, ¿no? Dentro de todo, 1.000 pesos, 1.090 pesos en este caso, no es un monto totalmente desproporcionado con respecto al resto de, fíjense, es un 10% del total del activo. Es bastante. O sea que tiene que haber una explicación importante al respecto porque fíjense que el monto, el total del efectivo al cierre del año anterior era el 1%. E inclusive, tomando bancos y efectivo del año anterior era el 6%. O sea que el 10% más el banco CIMA 13, en cierta forma, en este ejercicio tenemos un monto bastante importante de disponibilidades, ¿no es cierto? Entonces, habría que ver a qué se debe hacer un análisis de algún tipo de tarea de auditoría, efectos de verificar la razonabilidad de que realmente había ese monto al cierre del ejercicio, ¿no es cierto? Financiera aumentaron en 1.000. ¿Cuáles serían? Las deudas financieras, ahí está, fíjate vos. Las deudas financieras de largo plazo se incrementaron en 3.660, o sea que ahí también podría llegar a estar parte de la explicación de por qué a la fecha de cierre había mucho efectivo en caja, ¿no es cierto? Pudo haber sido la solicitud de un préstamo para hacer algún tipo de inversión, la solicitud de un préstamo para, digamos, capitalizarse en cuanto a capital de trabajo, que todavía no se había adquirido. En la realidad existen millones de casos que pueden pasar, ¿no? Pero lo importante es que ustedes puedan ver información y decir, bueno, acá tengo que prestar atención, porque encaja. ¿Por qué va a haber casi un 10% del patrimonio de la empresa en caja a la fecha de cierre? Debería llamar la atención y bueno, tener en cuenta que relacionado con los otros rubros podemos justificar justamente, ya sea porque hay una baja en la inversión temporaria o también un incremento de pasivos a largo plazo, ¿no es cierto? Financiera puede ser
Generalmente los entes organizados trabajan con entidades financieras, pero puede ser tranquilamente una sociedad que otorgue préstamos, puede ser cualquiera de cualquier situación. Es decir, una sociedad de, ¿cómo es que se llama? Ahora está muy de moda el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, que otorga préstamos para adquisición de bienes de uso para industrializarse, generar algún tipo de aumento de actividad o productividad. Entonces, también puede ser que se tomó un préstamo que, como dice la compañera, es a largo plazo justamente para adquirir algún bien que nos permita incrementar nuestros ingresos para ir y después ir cancelándolo en cuotas, ¿no? Entonces ven cómo a partir del simple análisis de un porcentaje, analizando entre los dos ejercicios, podemos ver que hay algo que nos llama la atención y que obviamente lo podemos explicar con distintas situaciones y soluciones en cierta forma. ¿Eso qué nos permite? Detectar dónde vamos a fijar nuestra atención más allá de la programación de la auditoría general que vamos a hacer. Es decir, hacemos una programación de la auditoría general, pero a su vez hacemos una revisión analítica para ver si hay algún lugar más donde podemos, como se dice, variar la naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas que vamos a desarrollar. ¿Se entiende? Y bueno, después, por ejemplo, ¿qué otro más tenemos? En inversiones, títulos y acciones. Como decíamos, los títulos, la venta de la disminución de la inversión se puede ver, ya sea que se retiró la inversión o que se perdió plata con esa inversión. Es decir, compramos unas acciones que valían un determinado monto, se desvalorizaron, bajó su cotización y a la fecha de cierre valen menos de lo que valían antes. Puede pasar. ¿Qué vamos a observar en ese caso? El estado de resultados, ¿no es cierto? A ver si existe algún tipo de resultado por las inversiones. Puede ser que haya sido un título público que venció antes, próximo a la fecha de cierre, se nos acreditó el rendimiento, o sea, tanto la participación como las utilidades, y justo entre el momento de adquirir un nuevo título, pudo haber quedado en caja, o se dejó en caja para hacer frente a las obligaciones de corto plazo que tenía la empresa. Créditos por ventas. ¿Qué? Hubo un aumento significativo. ¿Qué podemos observar ahí? La empresa en el ejercicio X1 vendió mucho más a crédito de lo que... Claro, pero aparte si vos mirás, por ejemplo, ¿qué es lo primero que miraríamos? Las ventas. Porque si nosotros vendemos 10 y tenemos créditos por ventas por 2 en un año, y al año siguiente vendemos 20 y tenemos créditos por 20, 40, tenemos el mismo porcentaje de crédito por venta, quiere decir que más o menos estamos en el mismo ritmo de actividad. Ahora, si miramos cómo se incrementaron las ventas, vemos que se incrementaron un 12%, ¿no? En cambio, el crédito por venta se incrementó un 110%. Quiere decir que... El indicador de las ventas del resultado
de ventas incluye tanto las ventas que se cobran al contado como las ventas que se cobran a crédito. Sí, Por lo cual, en sí, este aumento de las ventas no implica el total de este aumento de las ventas, que aumenta el deudor por ventas. ¿Por qué? Porque este incluye las ventas cobradas al contado, cosa que no incluye los deudores por ventas. Por eso, o si solo no, incluye los deudores por venta. Incluye tanto la venta de contado como la venta a crédito. Las ventas incluye ventas de contado y ventas a crédito. Sí, pero los deudores por ventas son las ventas. Son a crédito, sí, obviamente. Por eso. Pero si vos decís, bueno, yo vendí por 10 en un ejercicio y tengo 2 de crédito por venta, al siguiente ejercicio vendo 20 y tengo 4, sigo teniendo el 20% de crédito por venta. Es decir, que más o menos estoy vendiendo un mismo porcentaje a crédito, ¿no es cierto? En cambio acá se vendió apenas un 12% más en todo el ejercicio, pero mis créditos por venta se incrementaron un 110%. Inclusive, ¿qué otro dato podemos analizar acá? Fíjense cuál es el monto de los créditos por venta sobre el total de ventas. Antes teníamos un crédito por venta de 1.250 de 3.750 de ventas. Quiere decir que teníamos un 30%, un 33% de las ventas teníamos como crédito por ventas. Y en este caso estamos con 2.630 sobre 4.200. Estamos en... ¿Cuánto? Más del 50%. 62%. 62% de crédito por venta. Es decir, es un poco alto. Algo está fallando ahí. Ya sea el hecho de que se otorgaron mal los créditos por venta. Puede ser también que la situación financiera del contexto haya empeorado, entonces para poder vender se utilizó más el crédito, pero algún análisis hay que hacer porque el monto de los créditos por venta sobre el total de ventas es muy elevado. ¿Cierto? Es más, el 30% al cierre del ejercicio del año anterior ya era elevado, ya era muy elevado, es decir, de tener un 33% como crédito por venta de la venta de todo el año es muy alto. Es decir, lo lógico sería que tengamos un nivel de rotación bastante más rápido, digamos, de las ventas y los créditos y las cobranzas, ¿no es cierto? O sea que un 62% ya estaría básicamente bastante fuera de un límite normal para un ente cualquiera, digamos. Es decir, no me imagino en este momento una actividad así que pueda tener créditos por venta tan elevados con respecto a sus ventas durante el ejercicio, digamos. No se me ocurre. Es decir, que algo más habría que prestar atención ahí. ¿Con qué otra cuenta deberíamos relacionarla a los créditos por venta y las ventas? ¿Con los costos puede ser? ¿Con los costos o con la previsión para deudor incobrable? Que en este caso no figura, ¿no es cierto? Es decir, que los créditos por venta ya estarían netos de los incobrables, ya se figuraría el monto que estamos expresando acá de 2.630, obviamente expresa el monto que la empresa considera cobrable del total de créditos por venta. O sea, ya está el monto regularizado por la previsión para deudor incobrable, si es que existe, ¿no?
y no tenés ninguna información que te diga que hay un problema, pero obviamente tenés que ampliar la investigación con respecto a eso porque el monto es elevado, sin duda, sin duda. Pues si el año pasado se provisionó mal, entonces, claro. Pero de todas formas, mantener, a ver, no es lógico tener un monto tan elevado de créditos por venta, porque es como que, ¿qué? ¿Vendés todo a fin de año? Entonces es medio raro la situación, porque si uno va vendiendo generalmente, es como que las ventas rotan más veces durante el año. Tiene que ser algún evento que rote poco. Por ejemplo, a crédito. ¿Y sí? No, es que tiene que ser una situación muy particular para que se dé una situación así. Es decir, yo no estoy viendo a ver cuál puede ser una situación, es medio raro. Pero sí, como decíamos, entonces, lo más probable es que tengamos que observar bien, ver si realmente son cobrables los créditos, si está bien, si fue realizado correctamente el cálculo de previsión para incobrable, porque es muy elevado el monto con respecto al monto total. La relación del costo de ventas me parece que no está tan vinculado al saldo de créditos por venta, sí estaría vinculado al resultado ventas. Ahí sí, el costo de venta con respecto a la cuenta ventas, con respecto a la cuenta costo de ventas. Ahí sí podríamos trazar algún tipo de, en cierta forma, de relación, pero no me parece que esté vinculado a créditos por venta. Los costos aumentaron, pero aumentaron en menor medida, porque como es cierto lo que decís, la utilidad bruta disminuyó. Es decir que el margen fue menor o por alguna razón pero el margen fue menor. ¿Y dónde podemos ver la explicación de ese margen menor? Es decir, a ver, nosotros tenemos que el costo de venta fue el 45% de las ventas, ¿no es cierto? En X0. Y en X1 fue el 60%. Es decir, ahí habría que ver cuál fue la situación que provocó eso. Digamos, la política de compras, pudo haber sido la política de financiamiento de las compras. Vieron que ahora tenemos la opción para los entes pequeños de no segregar los componentes financieros. Entonces, no necesariamente dentro de, obviamente, si es el primer ejercicio donde aplican una política distinta de no segregar, tienen que hacer comparativo el ejercicio anterior, pero bueno, en el caso de que esté incluidos los componentes financieros dentro del costo, puede ser una razón, digamos, de un incremento mayor a lo lógico vendría a ser, ¿no? Puede ser algún tipo de disminución de actividad que haga que
baje el margen de ventas. Profe, una pregunta. Sí. ¿No podría ser de que el aumento de los créditos por venta sea por ventas simuladas o estamos dando por hecho de que está todo correcto acá? No damos por hecho nada. Uno cuando analiza la información también puede pasar eso, que el crédito por venta implique esté basado en el hecho de ventas no perfeccionadas al cierre del ejercicio. Es decir, también es una situación a analizar, sin duda. Inclusive acá fíjense que tenemos, deudores varios por 1.350, que también es una información que tenemos que analizar porque ese tipo de créditos, ¿a qué corresponde? A ventas que no hacen a la actividad principal del ente, es decir, por ejemplo, la enajenación de un bien de uso. Es decir, podríamos ver a ver si los bienes de uso disminuyeron, en este caso no. No cierra nada, dice la compañera. Esa es la idea, que uno analice todas las situaciones que se puedan plantear en... Es para detectar alarmas, para que te permita ampliar, prestar más atención, aplicar algún tipo de procedimiento que te permita a vos satisfacerte de la razonabilidad de la información al cierre. Exactamente. Entonces, decíamos deudores varios. ¿A qué se puede ver deudores varios? Obviamente son créditos que no hacen a la actividad principal del ente, ¿no es cierto? Entonces puede ser la venta de un bien de uso, puede ser un adelanto de sueldo, que no sé si figuraría ahí exactamente, a ver. Deudores varios. Pero sin dudas hay que analizar deudores varios porque el incremento es importante e inclusive importante no solo con respecto al ejercicio anterior, sino con respecto a las ventas en general. Exactamente. ¿Qué más puede ser? Deudores varios. Un anticipo, un proveedor mal expuesto, ¿no? Anticipamos a un proveedor parte de la materia prima que sacamos del préstamo que tomamos. Claro, o sea, el error puede deberse a una apreciación de resultado, una apreciación de valoración o un problema de exposición. Es decir, anticipamos la compra de un bien de uso, anticipamos la compra de bienes de cambio. Puede ser un seguro, una póliza pagada por adelantada, algún tipo de comisión o patente. ¿O juicios pendientes de pago? ¿Cómo? ¿Juicios pendientes de pago? Un juicio pendiente de pago, ¿sí? ¿Por qué no? Un reclamo judicial realizado por la empresa, ganado,
que está pendiente de cobro. ¿Ven cómo a partir del análisis van surgiendo distintas situaciones que se pueden relacionar con las distintas cuentas? Es decir, que cada vez que analicen una cuenta y vean que existe algún tipo de variación importante, pueden ir a ver, lo van a relacionar en cierta forma con otras cuentas relacionadas. No van a relacionar, qué sé yo, el aumento de deudores varios con la cuenta patrimonio neto, ¿no? Porque no, con la cuenta de capital, por ejemplo. No necesariamente van a hacer eso. Entonces, lo que le quería decir era... Inclusive, si también la variación es muy parejita y demasiado linda, también puede levantar algún tipo de sospecha, ¿no? Las ventas fueron 100 el año pasado y el costo de venta fue 40, y las ventas este año fueron 200 y el costo de venta 80, y los créditos por venta eran 20 y este año son 40, y todo subió exactamente el mismo porcentaje. Parece medio dibujado también, ¿no? Entonces, no solo el hecho de que haya una variación, un desvío así importante entre las cuentas, le tiene que llamar la atención, sino también que el hecho de que no varíen, también le puede llamar las cuentas, ya sea porque la no variación es muy pareja, ya sea porque la no variación no coincide con el contexto económico del momento. Es decir, a ver, venden 100 el año pasado y venden 100 este año. Hubo una inflación del 135, 140, 150%, ¿no? Lo más lógico es que si vendieron 100 el año pasado, este año vendan 250. Más o menos, 200. Pero si venden 100 el año pasado y 100 algo pasó. Cayeron mucho las ventas. A valores reales en cierta forma, ¿no es cierto? Entonces, no solo cuando la variación es importante, sino cuando la variación no es importante, también le puede llegar a llamar la atención y hacer que ustedes, en cierta forma, hagan algún tipo de prueba para verificar la razonabilidad de esa información. Después, ¿qué tenemos? Los bienes de cambio. Fíjense que este año tenemos bastante menos bienes de cambio, un 40% menos, lo que puede explicar en cierta forma mayores créditos por venta. Se implementó algún tipo de promoción en el crédito por venta que hizo que a la fecha de cierre tengamos mucho crédito y poco stock, ¿no? ¿Cómo? Claro, debería. Lo que pasa es que yo voy, ¿sí? Sí, si vos decís, bueno, vendo más porque aumenté, digamos, facilité la venta a crédito, se debería incrementar las ventas. O por ahí en realidad las ventas habían caído tanto que lo que hiciste fue facilitaste el crédito para por lo menos tener un cierto nivel de actividad un poco más aceptable. En pocas palabras, trataste de generar ventas, aunque sea crédito, con tal de poder
vender un poco más, porque las ventas venían muy caídas. Todo ese tipo de cosas, fíjense que cuando van a hacer una auditoría, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es una de las cosas, de las primeras cosas que van a hacer? Van a tomar conocimiento del ente, o sea que van a saber. Yo les repito hasta el cansancio de esto, porque ¿qué pasa? Eso es así. Ustedes saben qué hace el ente, qué vende, cómo vende a crédito, no vende a crédito, cobra intereses, no cobra intereses, da garantías, no da garantías, cuál es el tiempo de evolución posible de la mercadería, cómo determina los incobrables, cuáles son los parámetros para determinar la incobrabilidad de los créditos por venta. Todo ese tipo de cosas ustedes van a tener conocimiento para que, sumado a todo ese conocimiento que tienen, puedan ver que por ahí existe algún tipo de variación en los saldos de las cuentas que le puede llamar la atención, teniendo todo ese conocimiento previo, más toda la coyuntura económica, porque fíjense que no existe un ente que no esté inmerso dentro de un contexto económico, dentro de una sociedad que tiene determinadas condiciones económicas actuales. Es decir, no es lo mismo un ente que esté en Argentina que un ente que esté en Brasil. Porque en Brasil tiene un 10% de inflación y acá tenemos un 150 el año pasado. Entonces, obviamente, las ventas en Brasil, lo más probable es que se incrementen un 10, un 15, un 20%, y acá que se tiene que incrementar por lo menos un 150% para decir, bueno, vendí lo mismo. Entonces, esa coyuntura económica en la que está inmersa el ente, también ustedes tienen que tener conocimiento, no solo de la coyuntura económica, sino de la actividad propia del ente. Es decir, no es lo mismo una empresa que se dedica a vender ropa, que en cierta forma hubo un poco una liberación de ese tipo de mercadería en la incorporación de mercadería extranjera, a la venta de productos regionales como ser la hierba, que bajó su costo, que bajó el precio. Es decir, cada actividad va a presentar en el periodo que estamos auditando determinadas características económicas que tenemos que tener conocimiento, que debemos conocer, porque aparte debemos tener conocimiento de cuáles son las situaciones legales que tiene que responder la empresa con respecto a esa actividad. No es lo mismo un supermercado donde ustedes saben que la empresa tiene que tener un comercio habilitado para la venta de productos, los empleados tienen que tener cierta capacitación en seguridad e higiene para poder vender productos alimenticios, que por ejemplo, un criadero de chancho, que hay toda una cuestión sanitaria bastante más importante, tanto en cuanto a la cría de los animales, como a cómo se los procesa para después su posterior venta, si lo pueden procesar en la planta de la empresa, si lo tienen que llevar a algún tipo de, no me sale el frigorífico. Es decir, todas las empresas se van a ver insertas en un medio económico, en una coyuntura, la coyuntura de una actividad específica, en regulaciones legales aplicables a esa empresa. Todo eso tenemos que saber. Tenemos que conocer y dominar eso, porque tenemos que saber si la empresa cumple todas esas regulaciones, porque en el caso de que no cumpla, puede ser pasible de algún tipo de sanción que también tenemos que poder reconocer dentro de los estados contables. Es decir, si la empresa tiene desechos tóxicos, ¿no?, que la van a hacer pasible de algún tipo de sanción y que pueden hacer peligrar inclusive hasta la existencia de la empresa misma, nosotros tenemos que tener conocimiento de todo ese tipo de hechos. Si nosotros tenemos una empresa que produce algún tipo de mineral
y la empresa se constituyó a los efectos de explotar determinada cantera, y esa cantera ya sabemos que está agotada, lo más probable es que la empresa haya que rever la posibilidad de la empresa en marcha, ¿no es cierto? Es decir, todo ese tipo de conocimiento uno tiene que tener el auditor, porque tiene que evaluar todo eso tiene que evaluar, todas las cuestiones legales, el Código de Comercio, el Código de leyes laborales, leyes impositivas, leyes, ¿cómo es que se llama? Leyes ambientales, es decir, todo eso tenemos que conocer de la empresa para poder programar nuestras tareas de auditoría y llevar adelante esas tareas, ¿no es cierto? Y poder emitir un informe explicando que es razonable la información que está en el estado contable y lo más importante de todo, cobrar los honorarios de ese informe. ¿Está? Porque todos somos románticos, pero después tenemos que vivir de algo. No se vive del amor, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más podemos ver acá? Entonces, ¿le llama algo la atención con respecto a los bienes de cambio? ¿Qué observación me podrían hacer con respecto a los bienes de cambio? Bajó bastante el monto, ¿no? Sobre todo la materia prima. Nada que haga, pareciera ser nada que sea muy relevante, pero vos decís con respecto a los bienes de cambio, los pasivos comerciales. Y sí, tenemos menos bienes de cambio, pero también bajó nuestra deuda. Era lo que decíamos hoy. ¿Por qué puede ser el costo mayor? Pudo haber bajado el margen de rentabilidad. Sí. No, porque no está vinculado, puede no estar vinculado a otros ingresos, sino a algún tipo de, perdón, tiene que estar vinculado a otros ingresos, obviamente, pero tiene que estar no necesariamente puede ser por un, como te decía, por un ingreso. Puede ser un anticipo para la compra de una mercadería que está mal expuesta. O sea, puede estar vinculado a otro ingreso, pero también puede estar vinculado a otro tipo de operación, ya sea un anticipo, por ejemplo, para la compra de materia prima, que en realidad debería estar expuesto como bienes de cambio, pero los pusieron mal, entonces. Es decir, dentro de deudores varios debería haber alguna situación media especial como para que... Bueno, viene de cambio entonces. Yo, ¿qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué miraría? Veo que hay una disminución de los bienes de cambio. Es importante porque tenemos bienes de cambio que son
un 50% de las ventas del ejercicio anterior, casi, y en este ejercicio son un 25% más o menos, ¿no? No, perdón. Son un 66% del ejercicio, de la venta del ejercicio anterior, y este año son un 35% aproximadamente de las ventas. No hay algo que me llame la atención por ahora. A ver. Pero claramente la empresa vendió más del X1 que en el X0. Vendió más, sí, pero el incremento entre, fíjate vos que el costo de venta había sido un 45% y este año fue un 60%. Es decir, tuvo un incremento en el costo de las ventas de un 15%. Obviamente, como decíamos, es algo a investigar el por qué. No tenemos la solución en el práctico de cuál es la situación, pero sí tenemos que saber que una cuestión así nos tiene que llamar la atención y deberíamos investigar cuál es la razón de eso, ¿no? Bajó el margen de utilidades. Entiendo que ahora tenemos. Tiene menos marcaría, bajó el margen de utilidad e incrementó los créditos por venta. Es decir, evidentemente hubo una dificultad en la venta, ¿no? Pareciera ser. Y si vemos los gastos generales, 1.900 contra 2.900. Y se incrementaron bastante también en general los gastos. Hubo un incremento de un 50% más o menos aproximadamente. A punto tal que ¿qué? Que el resultado da pérdida. El resultado del ejercicio da pérdida y es una pérdida importante, ¿no? Pueden estar vinculados con las deudas financieras. Y los gastos financieros explican una parte de la pérdida. Y los gastos comerciales estarían explicando otra parte importante de las pérdidas también. Y el costo de venta, la tercera parte. Es decir, hay tres partes importantes que están explicando casi en un 50% el incremento de los gastos, del costo de venta, casi un 50% de los gastos comerciales y casi más de un 50%, casi un 100%, los gastos financieros. Evidentemente, el incremento de las deudas, sobre todo las de largo plazo, ¿no? Que se incrementaron bastante, son las que estarían explicando básicamente los gastos financieros, probablemente. ¿Cómo? Claro, habría que ver si está bien devengado el resultado financiero vinculado a ese préstamo. Ven como todo lo que fuimos viendo durante el desarrollo de las clases, en cada uno de los ejercicios, nos van dando indicios, o sea, ya una venta que no se hizo, un gasto financiero no devengado, una compra no reconocida. Puede ser tranquilamente que el costo de venta se ve incrementado por una compra mal contabilizada, ¿no? Que hace que, por un lado, me incremente el costo de venta, ¿por qué? Porque esa venta no, esa mercadería no está en existencia al cierre. Y entonces está explicado, fíjense, que tenemos un monto de
deuda comercial muy similar al año anterior, pero sin embargo este año tenemos mucha liquidez. Es decir, que probablemente una compra puede ser que no haya existido, que se haya reconocido mal la deuda con un proveedor, no haya existido la compra, y eso haya hecho que se incremente mi costo de venta. Por eso, vieron que todo lo que nosotros fuimos viendo, todas esas correcciones, esas inconsistencias que fuimos viendo en los prácticos, nos pueden dar indicios de dónde están las incorrecciones. También puede estar vinculado a algún tipo de, claro, ahí está, ven, ahí surge otra, algún tipo de pérdida por deterioro, por obsolescencia, por robo, con respecto a la mercadería que se reconoció como de menor valor. Es decir, por ejemplo, compramos algún tipo de mercadería que se volvió obsoleta y se vende por un valor de rezago y tenemos una cantidad importante de esa mercadería. Entonces, la mercadería pasa a valer bastante menos y la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de recupero de esa mercadería, el valor de costo de reposición vendría a ser el valor de recupero es bastante menor al valor de adquisición y eso hace que se incrementen notablemente los costos de venta. Porque en un método de diferencia de inventario, todos los costos están dentro del costo de venta. Entonces, yo lo que quiero decir es que no sé si se dio eso de que realmente se perdió mercadería, que la mercadería... No. Nosotros estamos dando simplemente indicios de posibilidades. Lo que yo dije que si hubiera pasado eso, en el estado de resultados había un rubro de resultados extraordinarios, cosas que no hay. No, ¿por qué? Porque no es extraordinario. El hecho de que una mercadería quede obsoleta es un hecho que puede ocurrir en un momento determinado y puede seguir ocurriendo en el futuro. No necesariamente va a ser extraordinario. A costo de venta. Compramos, la empresa se dedica a la venta de, ahora que están de moda, y vi cuando venía una que estaba brillante, así una sandía, ¿no? Espectacular, así en la heladera bien fría. Y quedaron feas todas las sandías, porque compramos 1000 sandías y no las pudimos vender. Entonces, la estamos al cierre del ejercicio, compramos en 10.000 pesos la sandía y al cierre del ejercicio la estamos vendiendo en 2.000 pesos como para que la gente lleve y se le saque el centro y come por lo menos, ¿no? Porque no las podemos vender, ¿Qué pasa? Baja el valor de reventa de ese bien, no cubre ni siquiera el costo, o sea que esa diferencia pasa a formar parte del costo de venta, ¿no es cierto? Es decir, hay muchas cosas que pueden pasar, digamos, en la realidad con respecto a eso. Por eso, todas esas cosas pueden estar vinculadas al hecho de que si nosotros conocemos qué vende el ente, cómo vende el ente, en qué circunstancias vende, en qué contexto económico vende, el análisis, en cierta forma, nos debería llevar nos debería ir, en cierta forma, encaminando a ver hacia dónde voy viendo y dónde voy apuntando para poder explicar si es razonable o no que exista una variación o que no exista una variación importante con respecto a los ejercicios. Es parte de las tareas de las pruebas de auditoría que uno hace, de las tareas sustantivas. Y acá lo que estás comparando son dos estados contables
digamos, los saldos de un estado de las cuentas entre otras cuentas y de las cuentas con respecto a la misma cuenta del ejercicio anterior. Entonces, en el análisis vertical vos mirás una cuenta con respecto a otras cuentas del mismo balance, y en el análisis horizontal ves la variación de uno u otro balance. Ambas cosas hay que hacer cuando haces la revisión analítica, entonces eso te permite verificar si hay algún tipo de desvío o no. No, evidentemente hay una pérdida de rentabilidad de la empresa que habría que ver a qué se debe. No, desde acá no se concluye nada, no concluís algo, o sea, la conclusión es que te lleve a analizar determinada información. Eso sí podés concluir. La conclusión es decir, bueno, si tuvo una rentabilidad mucho menor a la de la ejercicio anterior, ¿por qué pasó? Bueno, en realidad vos vendías sandía y de repente apareció el pistacho y todo el mundo come pistacho y ya no comen más sandía. Sí, bueno, entonces hubo una coyuntura especial que hace que varió el gusto y la demanda de la gente y te generó una pérdida importante. Es decir, son situaciones que pueden pasar, pero por eso la lectura de la información, el análisis de esa revisión que vos hagas, más todo el tipo de conocimiento del ente que tenés, el conocimiento de la coyuntura y de la actividad económica, te permiten decir, bueno, es razonable, vos vas a ver que vas a tener las ventas, vas a poder analizar. Toda esta información que vos tenés acá surge de toda la documentación que tiene la empresa, o sea, surge de las ventas, surge de las cobranzas, surge del cálculo de las incobrabilidades, surge de las existencias, ya sea del inventario de bienes de uso, del inventario de bienes de cambio, surge de toda esa información que uno va acumulando. Quiere decir que tiene mucho material para analizar. Una vez que analiza la información, para ampliar el análisis de la información y ver si necesita incrementar un poco más el análisis para poder tomar una conclusión y verificar si hay que analizar más porque creemos que existe una inconsistencia, o no hace falta analizar más porque entendemos que la información con la que contamos avala que existan, digamos, variaciones, ya sea importante o no, de esa información. ¿Se entiende? Así que, y bueno, después, ¿qué otra cosa? Bueno, gasto de organización, no hubo mucha variación. Profe, una pregunta, los impuestos que no Sí. hubo ahora, ¿a qué se puede deber? ¿Que no se registraron directamente? ¿Cómo? La parte de impuestos, que está ahí entre utilidad y resultado bruto, pasó de 35 a 0. Claro, fíjate vos. Es bien fácil eso, porque no hubo ganancia. Pero impuesto es solamente impuesto a la ganancia, no puede ser algún ¿Viste? ejemplo IVA. Exactamente. ¿Y el IVA qué? ¿El IVA no es un resultado? Ingreso bruto. ¿El IVA no es un resultado? Tenés ingresos brutos, tenés tasa de comercio, tenés otros impuestos que necesariamente debés reconocer, y si tuvo ventas, salvo que esté exento de esos impuestos, cosa que es muy dudoso, porque la voracidad del Estado es bastante alta en la actualidad, necesariamente debería reconocer algún tipo de impuesto. Pero en cuanto, de todas formas, en cuanto al estado de resultado, la parte de donde dice utilidad antes impuestos, donde dice impuestos después, se refiere al impuesto a las ganancias.
O sea que el resto de los impuestos puede estar dentro de los gastos comerciales, sí, comerciales. Dentro del cuadro de gastos. O sea, dentro del cuadro de gastos vas a encontrar impuesto a los ingresos brutos, tasa de comercio, impuesto a los débitos y créditos, que es un gasto o no es un gasto, impuesto a los débitos y créditos. Impuesto a los débitos y créditos, ¿un gasto o no es un gasto? ¿No qué? ¿Es un gasto? ¿Seguro? ¿Te jugás? ¿Aprobado o desaprobado si le pegan el resultado? Es algo que obligatoriamente me cuentan. Ajá. ¿No? ¿Y qué? ¿Y la retención de ingresos brutos que te descuenten y no es un gasto? No, pero esto es diferente. El impuesto a los débitos que ustedes pagan, a mí me lo cobran siempre que yo emito un cheque. No. Es el ingreso y egreso en las cuentas de propiedad de la empresa. En las cuentas en las entidades financieras. Más llamado, entonces impuesto al cheque. Le dicen impuesto al cheque porque vos, la forma de que mueve el común de los entes, mueven su fondo a través de la emisión de cheques. Ahora tenés un montón sí, antes se llamaba cheque, pero todo lo que son transferencias y todo ese tipo de cosas, o e-check, como también están vigentes ahora, se movilizan los fondos de la empresa de las cuentas corrientes. Ahora, lo que grava el impuesto a los débitos y créditos es el ingreso de dinero a esa cuenta y la salida de dinero a esa cuenta. Por eso dicen el 0,6, pero en realidad es 1,2, porque no hay plata que entre y no salga. Lo que pasa es que en ese caso, ese importe para las pymes se toma como pago cuenta del impuesto a las ganancias, pero tiene un límite. Antes tenía un límite de un porcentaje, ahora se puede deducir el 100%, pero por determinado tiempo. Entonces, ¿es o no es gasto? Y bueno, en cierta forma es un gasto, en cierta forma no es un gasto, termina siendo un crédito. Depende cuál es el monto de los ingresos y cuál es el monto del impuesto descontado, y si la empresa obtuvo o no obtuvo ganancia y piensa obtener o no ganancia. Porque el plazo temporal creo que es 5 años el periodo por el cual podés tomarte como pago a cuenta. Es decir, pasados 5 años si no te lo tomaste, ya no es válido. ¿Sabías eso? ¿No? Bueno. Entonces, ¿es gasto o no es gasto? Y sí y no. Va a depender de los ingresos de la empresa, de las ganancias que obtenga y de la proyección de posibles ganancias que obtenga en el futuro. ¿Sí? De administración no. En todo caso, ya sea, para mí es más comercialización que administración, seguro que no. Porque eso lo que genera el impuesto es el hecho de la comercialización, porque te genera ingresos y te genera gastos y salida. Entonces, acá con respecto al impuesto que dice 35 este año, el año anterior, y 0 este año, es correcto porque tuvimos pérdidas en cierta forma. Más allá de eso, ¿qué otra cosa tenemos que analizar? Que no necesariamente la pérdida contable es una pérdida impositiva. O sea, como ustedes saben, todo eso, no necesariamente la pérdida contable es pérdida impositiva, o la pérdida impositiva es una pérdida contable. O sea, puede ser que tenga pérdida impositiva y ganancia contable, o la inversa. Pueden dar distintas situaciones. Entonces, pero todos son indicios que nos dan los saldos de las cuentas que nos permiten, digamos, profundizar en el análisis en caso de que algo nos llame la atención de esa revisión que estamos efectuando. ¿Qué otra cosita tenemos acá? Bueno, cuando vamos a la parte de pasivos, fíjense, pasivos,
A ver si a alguien le llama la atención pasivos por cargas sociales y fiscales. ¿Puede ser o no puede ser? Largo plazo por cargas fiscales. ¿Eh? Si hacemos un plan de facilidad de pago que exceda las 12 cuotas a la fecha de cierre de ejercicio, puede ser que tenga una parte, pero lo lógico sería que también tengamos una parte corriente, ¿no es cierto? Y acá no tenemos la parte corriente, si no me equivoco. Entonces lo más probable es que esté mal expuesto, porque podemos tener cargas sociales y fiscales de largo plazo, porque tenemos un plan de pago que excede las 12 cuotas a la fecha de cierre. Pero deberíamos tener las 12 primeras en el corto plazo, o sea que lo más probable es que acá esté mal expuesta esta información, ¿no? Bueno, después que tenemos reservas, no tenemos, la reserva legal no varió, tendríamos que ver si se constituyó la reserva legal o no. Los resultados acumulados, fíjense, son 20. Ajá. Se utilizó los 1.300 para absorber la pérdida. O sea que la reserva legal está bien que no esté constituida. ¿No? ¿Por qué? Porque la reserva legal es sobre el resultado del ejercicio anterior, es sobre los 115 que están figurando ahí. Ah, ¿ven cómo todo está vinculado con todo? Claro. La reserva legal se constituye a la fecha de la asamblea, de la aprobación de la asamblea, con respecto al resultado del ejercicio anterior, no de este ejercicio. Y esos 1.280 negativos son de este ejercicio. Obviamente, en el ejercicio siguiente al que estamos auditando, sí no se va a constituir reserva legal. Y ese previsión de evaluación de moneda extranjera. Me parece que no corresponde porque no sé si es... No sé si es una previsión que se pueda constituir de acuerdo a normas legales. Para mí no. Por una cuestión de... sería una contingencia positiva o negativa. Claro. Sí. No, para mí no es algo que se pueda constituir una previsión para devaluación de moneda extranjera. Sobre todo como pasivo vendría a ser, es decir, que estamos calculando que la moneda extranjera va a... Encima no tenemos moneda extranjera. O sea, no tenemos ni moneda extranjera ni deuda en moneda extranjera. O sea que, fíjense cómo solo cae toda la información. O sea, es imposible que tengamos una previsión para desvalorización de moneda extranjera si no tenemos ni moneda extranjera ni deudas comerciales en moneda extranjera. Claro, el hecho de que esté menor significa que se fue devengando durante el ejercicio. O sea que ese podría ser razonable, podríamos entenderlo como razonable. Lo que no podría ser es mayor, porque ya no sería de organización, sería de reorganización. Y en ese caso ya no es válido, ¿no? Y bueno, y así como esos podemos
seguir analizando distintas situaciones que se pueden ir dando dentro de un mismo balance, ¿no? Pero fíjense cómo el hecho de entender cómo funcionan las cuentas a usted le permite hacer un análisis racional de la relación de las cuentas entre cuentas de un mismo balance y con las cuentas de un ejercicio anterior o de ejercicios anteriores, o inclusive se utiliza bastante la revisión analítica en qué casos. En los casos de balances de periodo intermedio, donde no se hace una auditoría común, sino que se hace la famosa auditoría de periodos intermedios, donde se aplican determinadas pruebas de auditoría únicamente, y la revisión analítica es una de las más importantes, porque nos permite relacionar, digamos, los valores de las cuentas con respecto al cierre anterior y a los distintos, nos da una idea de cómo está funcionando la empresa y nos permite, digamos, puntualizar si tenemos que profundizar en algún rubro o dato del balance. Qué bueno. ¿Alguna duda, chicos? ¿Virtuales? Mañana, aviso fundamental. Mañana hay paro docente. Así que mañana es clase de consulta. Yo vengo a las 8. No voy a marcar asistencia, pero vengo a las 8. No sé si me van a dar aula. Así que yo a las 8, yo a las 8 estoy acá. Si me dan aula y me dan virtualidad, doy clases presenciales y virtuales. Si no me dan aula, atiendo afuera. Y si, bueno, así estamos. Yo mañana a las 8 estoy acá. Es solo consulta. Mañana es consulta, porque ya el viernes tenemos el parcial, así que la idea es que... Y ya a esta altura, lo que puedo hacer es subirle un parcial para que ustedes lo resuelvan y mañana me consulten. Pero darle un parcial y resolverlo ya sería clase, digamos. Me parece más útil que ustedes vengan con todos los prácticos vistos y digan, bueno, acá no entiendo por qué se resolvió esto, acá no entiendo por qué esto, acá no entiendo por qué esto. Como yo sé que ustedes estudian todo y saben todo, no hace falta ni que vengan mañana. Pero bueno, si por ahí justo, claro, ¿viste? Bien ahí. Es para no dejarnos solo ya. Me parece muy bien. Muy bien, bueno. Así que... Sí. Primero la práctica y después la teoría. Pero a veces se rinde primero la teoría y la práctica. Pero generalmente es primero la teoría y la práctica y después la teoría. No digo porque la teoría es más larga quizás. ¿La teoría es más larga? El libro es bastante largo. Sí. O sea, si rendimos la teoría primero, hay que hacer para la práctica. Si primero la práctica primero, dejamos la teoría por último hasta que termine la hora. No, igual está bien dividido. Siempre le damos 2 horas y 2 horas, o 1 hora y media, 1 hora y media. Chau.